Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más dándole gracias al Señor por este precioso día que Él nos ha otorgado, en el que podemos compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Aquí en mi hogar estamos dispuestos y nos sentimos honrados que podemos y tenemos esta oportunidad para traerle a usted en esta noche palabra del Señor, y esperamos que usted pueda recibirla y la pueda atesorar y pueda hacerla suya como nosotros tratamos de hacerla. Así que en esta noche vamos a dar comienzo con una oración, pastor, para dar comienzo a nuestra clase de esta noche. Dios les bendiga, bienvenidos sean todos. Vamos en esta noche a estudiar de la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios vamos a pedirle que nos dé la sabiduría de lo alto para entender cuál es el mensaje que esta palabra nos trae y la bendición que hay en ella. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Una vez más te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes, oh Dios mío, de escudriñar tu palabra, de conocerte aún más, mi Dios. Ruego de ti, mi Dios, que tú prepares la mente, el corazón nuestro para recibirla, Señor. Sé con aquellos que están escuchando la palabra, para que su fe vaya aumentando, Señor. Gracias te damos de antemano por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer con nosotros en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues bien, en esta tarde, en esta oportunidad, tenemos la lección que se desarrolla en el libro de Joel, y es interesante este libro. Dice el título de la lección: la esperanza en medio de la adversidad. Y mientras meditábamos en esta escritura, estábamos viendo cuáles son las posibilidades que hay que Dios pueda obrar en medio de la adversidad. Y Joel nos presenta un mensaje entre la adversidad y la esperanza. La adversidad, según vamos a estudiar, se encuentra para el pueblo en esta oportunidad cuando hay una invasión de insectos. La Biblia lo llama las langostas, y ellas destruyen toda la vegetación que sirve de alimento para el pueblo, lo que produce o lo que causa una hambruna. Y esa es una de las adversidades que allí se encuentran. Entonces Joel encuentra una plataforma para traer un mensaje espiritual al pueblo de Dios. Y entonces comienza a decirle al pueblo que viene una adversidad mayor que esta. Además de perder la vegetación, ellos pueden también ser invadidos por sus enemigos, lo que daría, ¿verdad?, una doble adversidad. Y tendrían que buscar la forma de desarrollar algún motivo para poder salir de estos problemas que vienen, ¿verdad?, con una adversidad a sus vidas. Y entonces Joel, en medio de toda esa adversidad, les ofrece a ellos un mensaje que viene de parte de Dios, un mensaje de esperanza. Allí Joel empieza a hacer algo que ellos no esperaban. Según estamos viendo el mensaje de este hombre, el profeta Joel, tiene que ver con el castigo que viene, el juicio de Dios sobre el pueblo. El pecado los ha llevado a una circunstancia en la que Dios tiene que hacer algo, que Dios es un Dios justo. Y entonces lo que hace Joel es en su mensaje llamarlos a un arrepentimiento, para que ellos puedan volver nuevamente hacia Dios. Voy a dejar que mi esposa abunde un poco más en esto, y así podemos nosotros intercambiar lo que aquí se encuentra. Amén. En la lección nos va a estar tratando
el pensamiento central de la lección es: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. O sea que aquí vamos a encontrar que en lo que Joel quería traer o trajo a este pueblo, iba a ser algo que Dios puede hacer algo en la vida de esta nación, y se esperaba que la nación tomara una decisión para hacer. Y Dios en estos días puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede cambiar toda adversidad en prosperidad si le buscamos sinceramente. Muy bien, ahí se habla del arrepentimiento, de lo que allí Joel nos trae en la palabra. Dice allí, la nación toda estaba en peligro de una devastación, y algunos tal vez pensarían en resignarse, hacerle frente, ¿verdad? Como si vendría, como que si no hay nada más que hacer. Pero entonces Joel los invita para volverse a Dios. La Biblia nos habla cuando Dios ofrece esperanza, cuando hay un arrepentimiento, Dios puede corregir todo lo que es pecado y convertirlo en bendición, porque Dios es el que protege a su pueblo. Dice allí, ¿verdad?, que Dios es misericordioso. Eso es lo que decía Joel, hay esperanza, porque hay una parte del carácter de Dios que muestra la misericordia hacia el hombre. Entonces, hay algunas características o condiciones de aquellos que se vuelven a Dios. Entonces, allí nos dice la palabra, según, ¿verdad?, lo que dice aquí el profeta en ese versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo que aquí está hablando este profeta es que hay 4 cosas que Dios demanda de ellos: que demuestren su arrepentimiento con todo el corazón primeramente. Dios ve al hombre y lo primero que Dios ve no es su aspecto de afuera, externo, sino lo que está dentro del hombre, el corazón del hombre. Y entonces aquí Dios ha demandado siempre al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que ellos hagan las cosas con sinceridad, sin falsedad, que hagan las cosas con mayor fervor, buscando más de Dios. El gran mandamiento que Dios le había dado a todo el pueblo, la ciudad de Israel, en Deuteronomios, nos indica cómo Dios desea que el hombre se presente delante de Él, para Él obrar en ellos. Dice allí uno de los mandamientos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomios 6:5. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo a través del profeta. Dios está llamando a un arrepentimiento, y debe ser un arrepentimiento con todo el corazón. Ahora, dice, Dios no pide un arrepentimiento sin ofrecer algo. Dios ofrece algo, y una de las motivaciones para volverse a Dios, aquí según este libro de Joel, el que muestra el carácter de Dios, de su misericordia. Él muestra también que la manera que quiere, aleluya, Él actuar con el hombre. Dice, ¿qué puede perder el hombre en una situación, en una adversidad como esta? ¿Por qué no decir, como dice Joel, quién sabe si volverá a Dios y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, según dice el versículo 14 de ese libro de Joel? Veamos cómo dice la escritura. Dice allí Joel 2:14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá
y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora bien, aquí no está indicando que Dios no tenga misericordia, sino únicamente afirma que Dios puede reemplazar en lugar de un castigo una bendición. Y lo único que Dios demanda es que se arrepienta, verdaderamente se arrepienta. Amén. So, mi esposa continúe. Sí, en esta parte del Dios misericordioso de 2:14 vemos que en esta se espera la restauración, ¿verdad? El perdón trae esa restauración de parte de Dios. Él es misericordioso y que cambiará la situación, como dije anteriormente, si uno es sincero en su manera de actuar. Y en la palabra del Señor, en Éxodo 34, 6 y 7, dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así que aquí vemos que la misericordia de Dios, como siempre decimos, es nueva cada mañana para todo el que la quiera recibir, el que se arrepienta de corazón. Y esto es lo que Joel le traía a esta nación, que Dios está dispuesto a dar esa misericordia a esta nación, pero ellos necesitaban arrepentirse de todo su corazón. Qué lindo es esto, qué lindo es saber que el Señor siempre tiene misericordia. Y dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que la palabra de Dios es la que nos da esta seguridad y esta promesa de que Él es justo, piadoso y que Él es misericordioso. Amén. Entonces la persona, según dice Joel, puede que esté para que reciba un castigo, pero si se arrepiente, dice Joel, Dios afirma que puede convertir ese castigo en una bendición. Amén. Qué bueno nuestro Dios. Entonces, Él demanda un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios ve el corazón del hombre, Él espera que haya ciertas cosas que sucedan en la vida del hombre. En su misericordia, Él ve el corazón y su carácter misericordioso nos permite o nos da la oportunidad como personas, como humanos, de que Dios haga algo en nuestra vida. Las 4 cosas que hay, ¿verdad?, para que Dios vea en nosotros que realmente queremos un cambio, queremos cambiar, ser convertidos a algo diferente. Dice, según Joel, dice, estas cosas deben de hacerse, como decía mi esposa, con todo el corazón. En ese tiempo, Joel les dijo, debe de haber ayuno. Con un ayuno debe de haber lloro o lamento, ¿verdad?, por lo que ahí se presenta. Dice, ¿verdad?, que cuando Dios ofrece algo, ofrece su misericordia, Él espera ver el corazón del hombre, el ayuno, ¿verdad?, donde se muestra la humildad, ¿verdad?, de dejar lo material para ver lo espiritual. Luego el lloro y el lamento, que son las formas en la vida del hombre de mostrar, ¿verdad?, su arrepentimiento o lo que siente en su corazón. Entonces, estas cosas las declara Joel para el pueblo, es el mensaje que él trae para el pueblo. Ahora dice, quién sabe, tal vez si esto se llega a hacer, se llega a cumplir, Dios desista del castigo y lo reemplace con la bendición. Entonces, la respuesta está en nosotros. Si verdaderamente venimos a Dios con un corazón
contrito y humilde y podemos hacer estas cosas, Dios puede obrar a nuestro favor. Dios puede convertir nuestro lamento en gozo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que Dios es tan bueno con nosotros. Entonces, eso solamente lo puede hacer Dios. Los israelitas, para alcanzar de Dios la misericordia, tenían que hacer algo. Y entonces allí Joel los invita a que haya una acción de parte de ellos, que después de escuchar lo que Dios ofrece, haya una acción en sus vidas. Haya una actitud en la cual han escuchado lo que Dios requiere de ellos. Y entonces él habla en el capítulo 2 y versículo 15 de cosas que los israelitas pueden hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Dice allí: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Deja que la pastora nos abunde un poquito más en eso, ¿verdad? Tocar trompeta, ayunar y convocar en asamblea. Bueno, el de tocar trompeta o de cuerno, de carnero, convocaba a una solemne reunión. De esa manera era indicado, por ejemplo, el principio del sábado. Al oír ese sonido, ellos debían suspender todas sus actividades para ocuparse únicamente en aquello para lo cual el pueblo era convocado. O sea que ese momento era específico de acción del pueblo que tenía que reunirse para algo específico. La proclamación nacional del ayuno que vemos aquí se hacía en momentos críticos en que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraban de por medio. Por ejemplo, cuando el plan perverso de Amán de aniquilar al pueblo judío estuvo a punto de llevarse a cabo, y Esther pidió que todos se unieran a ella en 3 días de ayuno. En Esther 4:16, cuando los moabitas y los amonitas atacaron a Judá, el rey Josafat convocó a toda la nación a ayuno y oración. Así que eran momentos críticos donde tenía que hacerse en unidad, donde podían todos ayunar por una cosa específica, que todos iban a estar reunidos en ese momento, haciendo estas cosas que habla aquí Joel. Entonces el curso de todas estas cosas podría cambiar siempre y cuando dice allí inmediatamente, ¿verdad? Al tocar la trompeta, era la urgencia de hacer esto. Había que dejarlo todo para entonces unirse, convocarse todo el pueblo, toda la nación, y entonces en esa asamblea llegar al punto de demostrar la necesidad de hacer algo, porque de otra forma vendría sobre ellos grande calamidad. Ahora, tendrían que mostrar un verdadero arrepentimiento, y entonces en ese arrepentimiento tendrían que mostrar que realmente se habían arrepentido de todo lo que habían hecho, y allí es el llamado, ¿verdad?, que Dios le hace al pueblo para que se compunjan de corazón, para que haya un deseo interior de un cambio. No quieren seguir viviendo de esa forma y recibir un castigo por lo que han hecho, sino todo lo contrario. Si quieren recibir de Dios la misericordia y el perdón y convertirlo todo en una bendición, tendrían que compungirse de corazón, es decir, un sentir bastante profundo de que realmente querían que las cosas cambiaran, y para eso era necesario llorar y era necesario pedirle perdón a Dios con sinceridad, con honestidad. Amén. Bueno, entonces, si podemos, ¿verdad?, decir que todas estas cosas que aquí se hablan
habla de experiencias espirituales. Jesús dijo en una oportunidad, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y Dios nos está hablando, Dios nos habla. Hay cosas que Dios desea, ¿verdad? Él no quiere calamidades, ni quiere que nadie perezca. Dios no se agrada del castigo hacia el hombre, si Él lo que tiene es pensamientos que puedan, ¿verdad? Como nosotros los tenemos, Dios también tiene pensamientos de paz, de bendición para nuestra vida, pero Él requiere que nosotros hagamos algo. Y hay dos experiencias que nosotros aprendemos en teología: la justificación y el nuevo nacimiento. La justificación tiene que ver con el perdón de los pecados. Alguien tiene, ¿verdad?, que acceder a Dios y rogar por nosotros y presentarle a Dios nuestro deseo de ese arrepentimiento. Entonces, la justificación habla del perdón de los pecados. Dice allí, verán, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿a través de quién? Del Señor Jesucristo. Y nuestra fe, creerle a Dios, es importante. Creerle a Dios, creerle a su palabra, actuar conforme a su palabra. El testimonio de ellos es un testimonio que desde el pasado nos trae hasta el día de hoy, mostrándonos a un Dios que nos ama, un Dios misericordioso que desea el bien para nosotros. Y cuando vienen estas cosas, estas adversidades a nuestra vida, aún hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza y podemos venir a Dios, podemos acercarnos a Dios, no por nuestros propios méritos, pero porque Dios nos ha proporcionado a nosotros un medio por el cual nosotros podamos allegarnos a Él y entonces cambiar todas estas cosas, un castigo en una bendición, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Desde justificados pues, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a todos los creyentes. Y si creemos esta palabra, podemos ser justificados. Ahí habla de ese perdón, de todos nuestros pecados, todos nuestros errores han sido llevados por el mismo Hijo de Dios a la cruz del Calvario, y Él pagó el precio de todos nuestros pecados, y ahora tenemos entrada libre a la presencia de Dios por Jesucristo, por la fe en Él, porque no lo hemos visto, pero creemos en Él, y entonces la fe nos justifica. Antes de la ley estuvo Abraham obrando en fe. Dios llamó a Abraham el padre de la fe, decimos, porque nosotros creyendo, es decir, Dios lo llamó, Dios le habló, que saliera de su tierra, de su parentela, no sabiendo a dónde iba, y él le creyó a Dios. Y Dios le dio promesa. Y esa promesa ha llegado hasta el día de hoy a nosotros, porque por Él son benditas, ¿verdad?, todas las familias de la tierra. Y tenemos esa bendición, que hemos sido perdonados, que también hemos alcanzado por la fe en la esperanza nuestra, que es Cristo Jesús, en la fe y la confianza que tenemos en Él, que Él ha hecho todo el sacrificio posible para rescatarnos de una maldición en la que nosotros vivíamos. Ahora tenemos la paz y la seguridad que solo Él nos provee. Entonces tenemos también la transformación. Todas las cosas fueron hechas nuevas a través de la fe en Jesús. Tenemos el nuevo nacimiento. Ya no vivimos una vida como en el pasado, vivimos en un vivir completamente diferente, vivimos la vida que Cristo nos proporciona. Voy a dejar que mi esposa siga hablando, porque yo le cojo la parte a ella y después ella no, está bonito, está bonito. Me gozo yo porque pensando en todo esto, esta lección es... el Señor nos ha hablado con estas lecciones aún antes de que ha pasado esta pandemia. El Señor nos ha estado enseñando y nos está hablando
su venida está presta y estuvimos estudiando sobre cuando estemos delante de su presencia, cuando Él recoja su iglesia, y ahora nos trae a esto, a recordarnos, y una vez más como al pueblo de Israel, que siempre les recordaba después de que ellos pecaban, después de que se olvidaban de Dios, después de que pasaban por situaciones difíciles, Él siempre estaba dispuesto para mandar estos profetas y recordarles que había este Dios soberano, que hay este Dios soberano para perdonarlos, para que ellos volvieran otra vez a reconocerlo. Y en esta lección nos trae también que muchas veces en nuestra vida cotidiana nos ocupamos de tantas cosas. Esta pandemia trajo muchas situaciones a familias, a la iglesia, a todo aquel que sirve al Señor y el que no sirve al Señor, y el que está buscando algo que pueda agarrarse de poder seguir adelante. Pero en estas situaciones, en estas adversidades que pasamos, nos olvidamos de humillarnos. Nos olvidamos de que como pueblo de Dios necesitamos humillarnos, necesitamos también ese arrepentimiento, necesitamos esta nación y las naciones que están pasando por todo lo que se está sucediendo en las vidas, en las adversidades que suceden. Tiene que haber ese arrepentimiento en estas naciones. Nos olvidamos de la oración. Ahora no hemos estado en nuestros templos, no hemos estado en el edificio, pero no sé de usted si usted se ha olvidado de esa oración, si usted se ha olvidado de hacer el tiempo para leer su palabra, si usted se ha olvidado de ayunar, porque ellos ayunaron, había un propósito por lo cual ellos tenían que ayunar. No sé si tú has ayunado por el propósito en estos días que ha traído esta adversidad a esta nación y a las naciones. Y esto nos recuerda a nosotros, nos trae a nuestra mente que nosotros no estamos tan lejos como estuvo ese pueblo. Que muchas veces nos hace falta todo esto que Joel le trajo a ese pueblo para que el pueblo regresara a Dios. Y hoy día nosotros necesitamos recordar esto en nuestras vidas y hacer nuestro día y cada día que pasa un recuerdo de necesitamos de Dios, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscarlo, necesitamos que Él nos perdone, que nosotros podamos volver a Él. Y eso es lo que yo siento que esta lección nos está enseñando en este día, que no pase día tras día sin que tú busques a Dios. Él está esperando que tú llegues, Él te está esperando. Así que esta lección te sirva para entender que hoy es el día que el Señor está esperando que tú regreses, que hoy es el día que volvamos otra vez a Él, como Joel le decía al pueblo. Si hacen esto, Él está ahí tiene misericordia para perdonarlos y para regresar otra vez a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Volviendo a la escritura, en el versículo 18, dice allí hasta el 21, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Preciosa la palabra de Dios, de cómo la inspiración de este hombre a través del Espíritu Santo nos deja testimonio de los resultados que vinieron por el arrepentimiento de lo que Dios ofrece. Entonces Dios está dispuesto a perdonar
y está dispuesto a bendecir. Dios puede remover la barrera que hay del pecado y restaurar la comunión con Él. Ahora, cuando somos restaurados, estamos siendo restaurados a una relación de paz con Dios. Cuando la Escritura nos habla a nosotros de ese arrepentimiento, aquí encontramos la palabra de Joel cuando dice que Dios va a enviar el mosto y el aceite, el pan y el vino, que son símbolos de las bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios. Cristo nos dijo a nosotros por la palabra que Él es el pan de vida, el pan verdadero que desciende del cielo. También habló del vino nuevo en el Nuevo Testamento, el vino que es un símbolo de la alegría que Dios da, pero también de la comunión que debe haber entre el hombre y Dios. También la cena del Señor, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, es la comunión que tenemos con Dios. Y Dios nos promete a nosotros el aceite, como también en Joel. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y allí pues se nos hace saber que cuando hay arrepentimiento vienen de Dios todas estas bendiciones, el pan que es Cristo y alegría y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Por eso que eres el proveedor de toda buena dádiva. Y entonces el único que puede justificar es Dios. Y el único que puede capacitarnos a nosotros para seguir adelante es Dios. Y por esa parte que Dios hace es que nosotros podemos seguir adelante. Sin estas cosas no podríamos subsistir en nuestras propias fuerzas. Dios hace todo aquello que nosotros no podemos hacer. Dice, ¿verdad?, que cambiaría las cosas, que haría alejar de aquellos, dice, al norte y los echaría en tierra seca y desierta. Es decir, estas cosas, ¿verdad?, que venían no vendrán a ser parte de la vida de aquellos que han arrepentido y han cambiado su vida delante de Dios. Entonces, todas las aberraciones y todos los pecados, cuando son quitados, entonces los enemigos son echados de la vida del creyente y más del cristiano, ¿verdad? Porque lo que queremos es tener la victoria que es a través de Cristo. Y en esta preciosa lección pues obtenemos, ¿verdad?, de Dios esta información a través del libro de Joel, un libro muy interesante que sirve de testamento para nosotros de cómo es el carácter de Dios y lo que Dios desea para nosotros en la generación pasada como en esta generación. Y allí pues encontraremos la respuesta a muchas de las cosas, ¿verdad?, que deseamos saber. Ahora, no solamente es bueno escuchar la palabra, pero Dios nos invita a que seamos hacedores de ella. Entonces, no seamos oidores olvidadizos, como dice el escritor, sino hacedores de lo que Dios quiere de nosotros. Voy a dejar a mi esposa que ya termine la lección. Gloria a Dios. No solo, además de perdón de pecados, sino somos regenerados y somos santificados. Y nuestra vida cambia. Nuestra vida, nuestro estilo de vida es diferente después de que hay este arrepentimiento sincero de parte de cada uno de nosotros. Así que hermanos, hermanas, familia, amigos, esta lección esperamos que sea de bendición para su vida. Es el libro de Joel, son solo unos cuantos capítulos, y léalo y ponga en práctica lo que ha aprendido en este día para que podamos recibir del Señor ese perdón, recibir del Señor una restauración
y podamos vivir una vida en paz, una vida delante de su presencia, como Él nos la enseña en su palabra. Así que la lectura de la palabra es esencial para poder nosotros seguir los consejos, los mandamientos, las reglas que Él tiene para nosotros, para poder estar cerca de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa noche, y creo que con esto culminamos. Amén. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo cada vida, cada corazón, y si tú no te has arrepentido, haz el tiempo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Oremos. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra que no vuelve atrás vacía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre Santo y bueno, ahora Dios mío, rogamos que esta palabra, Señor, sea grabada en las tablas de nuestros corazones y que podamos utilizarla, Dios mío, en el momento oportuno para la gloria de tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos restauras, porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos bendices. Gracias por cada familia que nos escucha y que nos ve, Señor, a través de estos medios. Te ruego por ellos, Dios mío. Oh, mi Dios, bendíceles, Señor, conforme a las riquezas en tu reino, con toda bendición del cielo. Guárdalos de todo peligro, de toda acechanza del enemigo y de toda peste destructora. Gracias te doy, Señor. No que seamos merecedores, mas por los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga a todos, que pasen feliz noche.